a la sesión número 5 y un tema que todavía alcanzamos a desarrollar, y como les mencioné, les enviamos a WhatsApp la parte 2, pero más actualizada. Ahí dice parte 2 actualizada sin concepto, en su WhatsApp. Entonces, vayan ahí, o la imprimen o la ven en electrónico, como quieran. Casi al final, que ya acabamos la actualización, vamos a imprimirlos para que tengan material impreso, porque sería muy complicado imprimir y después volver a imprimir y volver a imprimir, sería imposible. Los demás manuales que ya están hechos, ya están hechos, ya no tenemos ningún problema, así es que sí, procuren estar revisando su WhatsApp. Además que les hemos mandado artículos interesantes. Les mandamos uno de por qué el humanismo religión, ahí vienen los puntos importantes, hay muchas más cosas. Creo que este va a ser un tema bastante amplio, muy polémico, y que debemos estar muy al tanto. Hasta hoy la iglesia evangélica cristiana ya se está dando cuenta de la importancia que todo empieza en la familia y que debe continuar en la familia, porque bueno, las situaciones van a obligar a llegar a ese punto. Bien, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el último punto que vimos y que necesito ampliarlo porque no lo terminamos. Fue dentro del subtema que iniciamos, que fue la sexualidad manifestada a través de lo psicobiológico. Ahí vimos por los sentidos, por la anatomía y la genética, y por los estímulos externos y las vivencias en los ámbitos. Hasta ahí llegamos, pero no terminamos este último punto, por los estímulos externos y las vivencias en los ámbitos. Porque les voy a decir algo que es bien importante, yo considero que y ustedes mismos se van a dar cuenta de la importancia que tiene esto. Sumamente importante, y creo que muy pocos de nosotros percibimos ese tipo de cosas en la escritura, pero ahí está y lo vamos a demostrar. Bien, ¿se acuerdan que empezamos a hablar acerca de cómo los sentidos de Eva fueron estimulados para ser seducida? Bien, que eso fue la manera, el único acceso que podía tener Satanás para poder llegar a la región del alma y finalmente a la cuestión espiritual en el caso de Eva, que posteriormente también fue el de Adán. Esa es la ruta, es la vía, es el camino. Bueno, vamos a hablar, y fue el último comentario que hicimos en la sesión anterior acerca del tocar. Ya vimos acerca del ver, acerca del oír. El de gusto y olfato queda implícito dentro de que ella haya probado ese fruto del árbol de la ciencia del bien y mal. Bueno, ya ese es el menos relevante, aunque sí importante porque fue inevitable que le gustara la textura, etc. Bueno, vamos a hablar más sobre el tocar. ¿Por qué sobre el tocar? ¿Y qué relación tiene con la sexualidad? Tiene mucho más de lo que uno piensa, bastante más. ¿Qué hay con esto? Bueno, hay algunas citas que empezamos a leer. Hubo una cita que por ahí no se las di, pero ahora se las doy. Vuelvo a retomar el final del comentario. Estamos hablando que el tocar es una herramienta para la transmisión de tipo espiritual, ¿sí? Fíjense bien lo que le estoy diciendo. El tocar es una herramienta de transmisión espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo trata en muchas partes y de muchas maneras. Y empezamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a ver muchos más. Uno de ellos es el que está en Mateo 9:29, que ya habíamos mencionado en la última sesión. En Mateo 9, versículo 29, habla acerca del tocar, y el tocar por parte del Señor Jesucristo. Dice así, cuando tiene a dos ciegos que están ahí, Jesús le han gritado a Jesús que tuviera misericordia de ellos. Y en el versículo 28, llegado a la casa él, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo:
¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, ¿sí? Les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Cuando lee uno estas escrituras, no lo piensa mucho porque entra en acción la fe, ¿sí? Lo tocó y punto. Bien, si esto nada más quedara considerado dentro de la persona del Señor Jesucristo, bueno, lo veríamos que algo que hizo el Hijo de Dios milagroso con el poder de Dios, y ahí llegaría. Y hoy anhelaríamos, pensaríamos, ay, cómo anhelo que algún día me toque el Señor Jesucristo para que yo sea sanado. Uno podría pensarlo así, pero fue hace 2000 años y hoy es imposible que recibamos el toque del Señor Jesucristo. Sería muy complicado. Sin embargo, Él, y sabemos que le envió a los discípulos en la comisión de los 70 a que sanara a los enfermos, y les había dicho, impondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Lo mismo que Él hizo con los ciegos, lo mismo les dijo y les concedió que podrían hacer si impusieran las manos. ¿En qué entonces consiste en el que haya una transmisión espiritual del poder de Dios, en este caso de una sanidad, como para que se les haya dado a los discípulos esa autoridad? Y pregunto, ¿esa misma autoridad se nos ha concedido el día de hoy, hasta el día de hoy, a la iglesia? ¿Cuándo fue que fue dicho eso y fue dada esa concesión? En la gran comisión última, cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo e impongan las manos a los enfermos y estos van a sanar. Ahora, si uno engloba la palabra enfermo de una manera así, general, uno inmediatamente ¿qué piensa? Debe ser alguien que tiene cáncer, es cierto. Alguien que tiene una enfermedad degenerativa, terminal, un tipo de enfermedad de ese tipo, y es cierto. Pero la palabra enfermo ahí englobará nada más a una cuestión física o englobará otro tipo de cosas. ¿Como cuáles? Ustedes digan, mentales, heridas del alma, claro. ¿Y qué tal cuestiones espirituales? ¿Por qué? Porque espirituales, pongamos nosotros como ejemplo el caso de alguien que tiene una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Alguien en una enfermedad de transmisión sexual. Pregunto, en un caso de fornicación o de adulterio, ¿sí? Este caso es un problema físico, una enfermedad de transmisión sexual, físico, sí, ¿verdad? Porque en sí la enfermedad física ahí está con una bacteria, ¿está bien? Sí. Yo creo que es una evidencia en el cuerpo de lo que pasa en el alma y en el alma. Ahí queríamos llegar, es correcto, porque por otro lado está la cuestión del alma. ¿En qué? En la comisión de un pecado que está marcado en la Escritura, ¿está bien? Pero, ¿y es espiritual también? ¿Y por qué digo que también es espiritual? ¿Porque lo dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia acerca de los fornicarios? Que no podrán entrar al reino de Dios. ¿Cómo? Si ya no hay cuerpo y aparentemente no hay alma, ¿cómo puede ser que no pueda entrar al reino de los cielos alguien que cometió un pecado con el cuerpo, tal vez con el alma, y que porque hay una cuestión de tipo espiritual? Confirmamos nuevamente, la espiritualidad está muy unida a la sexualidad humana. Ahora, seguimos con la cuestión del toque. Lucas 8:46, que también vale la pena que volvamos a analizar. Lucas capítulo 8:46, dice así:
Si ya lo tienes, lo lees. Pero Jesús... Sí, adelante, sí, porque bueno, sí. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Salió poder de él. Ahora, lo tocaron. ¿Qué le dicen los discípulos? Los discípulos le dicen, Señor, hay una multitud y todos te aprietan, te están tocando. ¿Cómo dices que salió poder? Y fue porque una mujer tocó su manto. Atención, tocó su manto. No hubo un contacto de piel a piel. Sí, con la mano, y que le tocara los pies, o le tocara la mano a Cristo, o que le tocara una mejilla, o que le tocara la cabeza. Hubo un toque de un objeto, que fue el manto, a la mano de esta mujer enferma, y Jesús percibió que salió poder. Bueno, a ver, eso requerimos de una explicación. No podemos quedarnos en un pensamiento místico o un pensamiento mágico. Debe de haber algún entendimiento para nosotros hoy, y que nos lo debe dar la Biblia. Porque si no tenemos una explicación de esto, sí nos quedamos con una cuestión que podemos, como ocurrió con el efod, que rescataron en la guerra contra los madianitas, con Gedeón cuando pelearon contra ellos, y que en la huida de los madianitas dejaron tirado un efod, que lo recogió como botín de guerra a Gedeón, y después los israelitas hicieron un culto del efod, que eso era una prenda, y le dieron un carácter de tipo espiritual. No, es que lo tocó Gedeón. No, es que tenía poder aquí esto. No estaban tan errados, aunque estaban del lado equivocado. Ahora, aquí fue el manto de Jesús. O nos dirían los religiosos, ¿cómo quisiéramos tener el manto de Jesús? Bueno, pero creo que tenemos por ahí los clavos. No, tenemos el letrero que clavaron en la cruz, que está en la Catedral de Santa Sofía en Turquía. Está una parte del letrero que pusieron en la cruz, por si ustedes no lo sabían, ahí está. De tronco de un pedazo de madera de olivo, que viene ahí la sentencia. En griego, en latín y en arameo, de que este es Jesús, el rey de los judíos, y está una parte casi íntegro, lo rescató la madre del rey Constantino en el año 300 después de Cristo, porque ellos se encontraron donde supuestamente estaba la cruz y estaba ese letrero, pero después vieron que la cruz no era tal y quedó nada más el letrero donde está el anuncio de la sentencia. Y yo quisiera tocar, bueno, de eso de tocar reliquias y todo hay mucho, pero de que tengan poder, eso sí tenemos que indagarlo en la Escritura, sí. Una vez fuimos a visitar una nenita que estaba mal a un hospital con sangre. Sí. Y estaba dormida. Sí. Y Sandra se pone del lado de los pies, y yo me pongo, porque sí, nomás del lado de la cabecera. Y yo le puse la mano a la nena en la cabeza. Sí. Y Sandra tenía los ojos cerrados, y a mí en un momento me empieza a salir una cosa del brazo. Yo no sí. Algo pasó. Salía de mi brazo. Claro. Yo quería sacar la mano porque yo me asusté, abrí los ojos y la miré a Sandra. Sandra seguía orando, tenía los ojos cerrados y no me veía. Y la mano mía yo la quería sacar de la cabeza de la nena, y yo no la podía separar. Sí. O sea, es como que mi mano estaba pegada a la de ella, y yo voluntariamente quería despegar la mano, y algo del brazo así salía y entraba en la nena. Claro. Cuando nosotros fuimos a la casa a visitar a la nena se pone bien, le dan el alta. Yo al papá, cuando vimos a la nena nos hizo mal, porque la nena estaba con un trajito, digamos, de leche que se le pasa. Sí, sondas. Le había agarrado un tipo meningitis y ella, muy grave. Digamos, estaba muy gravísimo. Mal y quedó muy mal en lo que nosotros vimos. Estaba con pañales, no tenía movimiento, daño con cerebral. esa cosita. Sí. Y es como que yo al papá, cuando le di la palabra, le digo yo, Dios va a hacer el milagro. Entonces el papá me dijo, Dios ya lo hizo. Me dijo que ella esté acá en casa. Ya nos habían avisado que no tenía remedio. No tenía. Ya, para morir. Cuando usted habla del poder de Dios que sale y a veces nos utiliza como instrumento, que no es nada, bueno, nada que uno pueda hacer. Lo que yo deseo
es que tengamos la aclaración por medio de las escrituras de eso. ¿Sí? Eso es lo que... ¿Por qué? Porque eso mismo quiero relacionarlo con la sexualidad. Pero yo nunca más me volvió a pasar. O sea, no produje yo ni... Porque eso ya es soberanía del Espíritu Santo. Exacto. Cuando Él quiere, lo hace. Exacto. Pero nosotros siempre debemos creer. Siempre. Bien. Qué bueno, muchas gracias. Bien, continuamos. Salió poder de Él. Juan 20:17. Ahora sí es Juan 20:17. Juan 20:17. Otro caso muy semejante. Jesús dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios, y a vuestro Dios. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? Esto nos mete en problemas, porque se lo está diciendo a María, a la mujer de Magdala, la que tenía 7 demonios y que fue liberada por el Señor Jesucristo, y que ya ella anduvo en el ministerio de Cristo, casi 2 años anduvo en el ministerio de Cristo, más aproximadamente, y que fue testigo de los milagros de sanidad de Cristo. Debió haber estado en la comisión de los 70, de echar fuera demonios. Ella misma experimentó esa liberación. Y ahora Jesús le dice: no me toques. ¿Por qué si tocó a los ciegos? ¿Por qué tocaron su manto? Cuando fue sanada la mujer con flujo de sangre. ¿Por qué llegó y cuando iba a tocar a los leprosos, antes de que los tocara, ellos ya habían sanado y los tocó? Porque eso fue lo que pasó. Y ahora a una discípula, seguidora, liberada, que involucrada en el ministerio de Cristo, le dice: no me toques. Porque aclara también, porque aún no he subido al Padre. Eso es lo que debemos de comprender bien. ¿Por qué? Porque él acababa de resucitar y él tenía que ir al Padre, ya había estado tenía que subir al Padre. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Más explicaciones. Sí, correcto, Caro. Buenísimo. No había subido al Padre, pero después, cuando él... Ya después, cuando se vuelve a aparecer ahí, sí, que es más, le dice: permite que lo toquen, que le toquen a Tomás el incrédulo, que no creía, le dice: ve y mete tus manos en mi costado, y ve y toca que carne y hueso soy. Y porque sí podía tocar a un incrédulo después. Porque ya había subido al Padre. Pero, ¿y qué pasó ahí? Y porque él sube, o sea, es como que si no la obra de la cruz no, tenía que ser completa con la subida al Padre. Sí, y si ella lo tocaba, vamos a entenderlo. Miren, ¿saben por qué? Está bien todo eso, y eso es bíblico y es escritural y está totalmente bien. Pero ¿cuál es nuestro punto con la intimidad sexual? Ese es el punto. O sea, esto está, qué bueno que se entiende y se sabe, y vamos a ver un poco más de esto. Pero el punto al que queremos llegar, que es en la intimidad sexual, ¿sí? Ahí voy. Sí, Sandy. Con respecto a la pregunta que hacías recién, son dos cuerpos diferentes, es decir, no es la idea de cuerpo que nosotros tenemos hoy en día. Ahí va, sí. Se refiere a no tocar el cuerpo, que nosotros todavía no tenemos ni idea de un cuerpo glorificado, que es el que... Ya se está conformando, ya está tomando forma nuestra análisis. Sí, me da gusto, en realidad me da gusto que ustedes sean así analíticos, que leen la palabra y la van entendiendo, pero todavía nos faltan detalles finitos, nos faltan todavía. ¿Ven? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo el tema? Sí. Perfecto, eso es lo a eso es. Ahora, fíjense, no es tanto el toque físico en sí mismo. ¿Por qué? Porque diario tocamos a mucha gente. Aquellos que se ven obligados a dar la mano, a dar un abrazo, a dar un beso en la mejilla. Cuántas cosas no se transmitirán.
¿sí? Sí. Pero tampoco vamos a decir, no, ya que nadie me toque, no, mi tío querido, amado tío, no, pecaste para que no me toques, ¿no? Para que no me des un besito, no, tiene que haber algo detrás de eso. ¿Por qué? Porque, y también con las, en este caso, el manto de Jesús, como puede ser cualquier otra prenda. O sea, todo eso tiene que quedar bien aclarado para con nosotros, para entender bien todo este proceso y encontrarle la aplicación práctica, ¿sí? Ahí seguimos. Bien, el acercamiento íntimo de cualquier persona, con cualquier persona o con la persona indicada, ¿sí? Tiene mucho que ver. Si lo vemos, y todo lo que hemos leído en estos casos de los evangelios, no fue tanto el toque físico, porque en una ocasión ni lo hubo con el manto, ¿me explicó? Ni hubo el toque físico, sino que tiene que ver iniciándose, o el origen tiene que ver total y absolutamente en lo espiritual, ¿sí? En lo espiritual. Después ya puede ser un toque físico o no. Vamos a entender esto bien. El poder que salía de él es algo que Jesús, siendo Dios hecho hombre, ya se había presentado en Habacuc capítulo 3 versículo 4. Vamos a ver qué dice ahí, Habacuc. Sí, está entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Seguro que ahí lo encuentran, ¿eh? Porque yo sé que a todos nos cuesta trabajo encontrar. Habacuc capítulo 3 versículo 4. Es interesante lo que dice en esta escritura, porque ¿cómo podrá hacer esto? Fíjense qué dice acá, porque está hablando él acerca de algo que está haciendo el Señor, de avivar su obra en medio de los tiempos. Que en medio de los tiempos hazla conocer. O sea, que en el transcurrir del proceso de tiempos, porque es lo que está diciendo acá, en medio de los tiempos, no dice del tiempo, porque si bíblicamente fuese del tiempo, sería nada más en el tiempo del profeta Habacuc. Pero por decir tiempos, habla de eras, y nosotros estamos en la era de este siglo, como se habla en la Biblia, en el otro siglo, en la otra era, que es después de Cristo para acá, y lo que falta, ¿sí? A eso se refiere cuando dice tiempos, ¿bien? Bueno, dice, eso lo leí en el versículo 2, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia, Dios vendrá del Temán y el Santo desde el monte de Parán. Y vean lo que dice el versículo 4, bueno, el 3 dice, la tierra se llenó de su alabanza, y el 4 dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Vuelvo a leer al final de este versículo, rayos salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. No se imaginen que era como un superhéroe, ¿no? Que así, que sean las cosas. No habla de ese tipo de poder. Eso es Hollywood. No, algo fluye de las manos de Dios y que ahí está su poder. Ahora, luz, como dice acá, no es luz como para nosotros entendemos que es luz. Porque la palabra luz en la escritura, cuando habla en el Génesis, y creó la luz, pero después dice que creó las estrellas y el sol y todos los astros, y que primero fue la luz. No, ahí no habla de la luz, de esta luz artificial o luz del sol o luz de la luna, no habla de las ondas lumínicas, sino que habla de una energía, habla de algo que activa, algo que empieza a hacer que algo suceda, que hay una reacción por esa acción de ese poder. Y es el poder creativo, o es el poder espiritual, porque es algo espiritual, porque está hablando de es algo que hace Dios, que ocurre, que salen de sus manos. Y aquí habla de sus manos para tratar de entenderlo, ¿sí? Que es de una parte
de lo que pueda ser Dios mismo y entenderlo que es una fracción de Él por donde sale este poder o esta energía. Si quieren, así lo podemos llamar energía. No es el Espíritu Santo, porque ahí mismo el Espíritu Santo está dentro de la persona de Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Se nos dice que salen rayos de poder. Ahora, tenemos que establecer una diferencia. Que y viéndolo bien así, cuando habla en Habacuc, que salen de la mano de Dios el poder que contiene ahí, como dice Luz, está hablando de Dios mismo, espiritualmente hablando. Cuando leímos en el Evangelio de Cristo Jesús, su autoridad espiritual, fíjense bien, la autoridad espiritual de Cristo con los ciegos, con la mujer enferma del flujo de sangre, con María la de Magdala y aún con Tomás, en cuanto a grado y nivel de autoridad, ¿quién tenía más autoridad? ¿Sí? Porque todo consiste en el nivel y el grado de autoridad espiritual. Es el espíritu que va a prevalecer en ese momento para que exista y se dé una transmisión de tipo espiritual. ¿Claro? ¿Me explico? No es cuestión de fuerza, de fuerza mental o eso, sino de autoridad espiritual. Cuando Jesús comisiona a los 70 a que vayan y sanen impongan las manos enfermos, echen fuera demonios, etcétera, etcétera, Él les da esa autoridad, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿No dijo el Señor Jesucristo que cuando viniese el Espíritu Santo, y eso lo profetizaron desde Joel, ¿qué recibiríamos nosotros? Poder. ¿Poder de dónde? De lo alto. Es ese mismo poder. ¿Me explicó? El poder y la autoridad espiritual que tiene el creyente, que es Dios mismo y Cristo mismo en nosotros, prevalece o deba prevalecer sobre el nivel espiritual de quien esté frente a nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? A mayor apertura, entendimiento y vivencia en lo espiritual, ¿qué espíritu va a prevalecer más ante una persona así? ¿A través? ¿Y a través? Claro, de nosotros. ¿Sí? Y yo deseo de todo mi corazón que en esta misma sesión el poder de Dios empiece a fluir a través de ustedes. Amén. Amén. ¿Sí? Que el poder de Dios se manifieste en toda su intensidad a través de ustedes. Yo me incluyo ahí. Te agarra un susto. No importa, prevalezcan sobre el alma, prevalezcan sobre lo emocional, vayan sobre lo emocional. ¿Sí? Sí, Sally. Cuando se refiere que le fue dado un nombre, sobre todo nombre, Sí. ¿tiene que ver la autoridad también? Claro, no solamente es el poder del Espíritu Santo en nosotros, sino también el nombre, porque ese nombre invoca el nombre del Salvador de la humanidad. Y Salvador es preservación, es refugio seguro, es llevarnos a puerto seguro, es llevarnos a su mismo seno y guardarnos y preservarnos ahí. Eso involucra el nombre del Señor. ¿Sí? Sí, Julio. Sí. No quedó muy claro, me parece, o no, todavía no llegamos ahí. No llegamos, apenas estoy entrando. A lo de cuando Jesús no dejó que le toque. Todavía no llegamos ahí, todavía no, y vamos poco a poco. Pues ahí vamos. Porque es un tema, para mí, muy importante. ¿Sí o no es importante? Claro que es importante, yo digo que sí, muy importante. Bueno, bien, esta mayor autoridad que se imparte de uno al otro,
de uno al otro, ¿sí? Para que haya una sanidad o una restauración, como fue en el caso de infinidad de personas que fueron sanadas por el Señor Jesucristo. Pero, a ver, ahí vamos al punto que habíamos mencionado hace rato, que ya casi quedó contestada. El punto de transición que se dio. Por eso quedó escrito lo de la mujer de Magdala, ¿sí? De la Magdalena. ¿Se acuerdan que se comentó que no dejó que la tocara? Estaba recién resucitado Cristo, ¿eh? Pero dice que aún no había subido al Padre. Pero pasaron en ese lapso entre que Él resucita el domingo por la mañana y llega la mujer, ella y otra, para ungir el cuerpo, porque todavía la tumba no estaba totalmente cerrada, ya no les dio tiempo de que la tumba fuese cerrada, porque llegó la hora de la Pascua y nada más alcanzaron a meter el cuerpo envuelto en lo que ellos envolvían los cuerpos con mirra, con aloe, especies aromáticas, pero les explico cómo era. Ellos lo aprendieron muy bien, esas técnicas desde los egipcios, se practicaba mucho en ese tiempo. Se hacían vendas de varios anchos, desde muy delgadas a muy gruesas. Las más delgaditas eran para los dedos, después para las manos, para los brazos, y después más anchas iban envolviendo todo el cuerpo, los pies, los dedos de los pies. O sea que literalmente era tipo momia. Bueno, así hoy así lo sabemos, pero era la mejor. Y todas estaban empapadas de esta pasta resinosa que se hacía con las especies aromáticas, con el aloe, con la mirra. Se hacía una pasta que cuando se secaba se endurecía, se hacía dura, como si fuera un plástico, y preservaba muchísimo de la descomposición del cuerpo. O sea, podía durar semanas el cuerpo y se mantenía más o menos en buenas condiciones. Claro que ellos no hacían toda la técnica egipcia de sacar las vísceras, no lo hacían, porque no se hacía, no era dado que se hiciera, pero le dejaban la cara destapada a la persona. O sea, le envolvían todo, pero le dejaban la cara destapada. Y encima le ponían un manto con las mismas preparación sobre la cara. En el caso de Jesús, eso es lo que iba a hacer la mujer, de cubrirle el rostro, con lo que llevaba. Pero cuando llegó, ya no había nada. Estaba vacío. Un verdadero capullo quedó sin el cuerpo y salió solo de la tumba. Eso fue lo milagroso y lo que pasó cuando sí ya recorren la piedra y ahora ya llega. No era tan fácil entrar, pero se podía todavía, pero llega y está totalmente abierta. Ella veía a ver cómo podía entrar, tal vez no afianzada la piedra, no como debe ser. Sorpresa, estaba abierta la tumba. No estaban los guardias romanos, estaban los sellos. Habría de haber alguna manera de que pudiera entrar. Había la manera de que ella tratase, y tal vez iba con expectativa y que haya creído el anuncio de que iba a resucitar. Pensemos en la fe de ella, ¿no? Y bueno, y sí pasó, porque ya no estaba la tumba con nada más que ese capullo hueco, sin el cuerpo. Ahora, pero Jesús le dice que no lo toque, porque no había subido al Padre. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ese es el punto que debemos de entender del proceso redentivo que finalmente se nos concede a nosotros, los hijos de Dios, y a los que no son hijos de Dios no lo tienen. Esa es la gran diferencia. Pero es una cuestión de la misma cuestión redentiva. Aquí mismo en Lucas podemos leer bien eso, y voy a relacionar este hecho. Cuando Él resucita y es llevado a la tumba, en el capítulo 23
de Lucas, sí. Ahí leemos algo de lo que ya mencioné, el versículo 53. Pidieron el cuerpo de Jesús, dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana, José de Arimatea, que estaba también Juan, José de Arimatea, Juan, y estaba su madre, y estaba la mujer de Magdala. Ahora, ellos, José de Arimatea, Juan el discípulo, y los que ya pudieron estar ahí, que entendemos que nada más eran muy pocas personas, ¿tocaron el cuerpo o no de Jesús para bajarlo de la cruz? Sí, lo tocaron, pero lo pudieron tocar, ¿y qué pasó? Nada. O sea, era un cuerpo muerto, sin espíritu y sin alma. O sea, ahí no hubo nada, pero tocaron el cuerpo de Jesús y ya había crucificado a Jesús. Algo estaba pasando en los ámbitos espirituales, que podían tocar el cuerpo muerto de Jesús y que no pasara nada. ¿Sí? ¿Y el manto? ¿Y por qué el manto, cuando lo tocó la mujer, esa sí fue sanada? ¿Porque estaba vivo Jesús? No, porque estaba en Cristo. Pero ese era el cuerpo de Cristo que estaban tocando. ¿Y el paño de Pablo curó y sanó? ¿Y por qué no lo sanó? ¿O por qué no pasó nada ahí? Tenemos que entender esto. Vamos. No me desesperes, no se desesperen. Las situaciones son distintas. Las situaciones son distintas. ¿Qué situaciones? La del tocar el manto, la mujer, la del flujo de sangre, es ella la que Y tenía. Sani lo dijo. ¿Quién estaba dentro del manto? ¿Quién estaba dentro del manto? Ahí vamos, primer punto. Es importante que esté Cristo. Porque no era tocar el manto, sino tocarlo a él. Pero no lo tocó la mujer, nada más tocó la orillita del manto. Pero era como si lo tocara él. Entonces, a ver, eso ya, qué bueno que nos está complicando el asunto esto. La clase pasada usted nos lo dijo. Sí. Si algo santo tocaba un cuerpo, todo esto era santificado. Ok, hoy vamos a saber por qué. Y es más profunda la explicación. Sí, qué bueno que se acuerdan, porque así es. Sí, por allá, Eugenio. Sí. Puede que es porque Jesús llevó sobre ella sus pecados y fue al infierno. Sí, o sea, escrituralmente dirían que no me simpatiza mucho esto. Los teólogos dirían sí, eso es así, punto. Pero tenemos que entender más. Vamos. Era propósito. Sí. O sea, no hizo, o sea, cuando lo agarraron con el cuerpo muerto, Sí. no había nada que cumplir. Bueno, yo lo que quiero llegar con todo eso es, ¿y qué con las relaciones sexuales? Claro. ¿Qué tiene que ver eso? Eso es el punto que debemos llegar, ¿me explico? Porque ese es el tema del módulo, no estamos analizando cómo son los milagros y eso, ¿me explico? Yo quiero llegar a ese punto, pero ahí poco a poco vamos caminando. ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Bueno, estábamos aquí en Lucas 8. Dice 54, era día de la preparación de la Pascua, y estaba para comenzar el día de reposo, ya casi se venía el día de reposo, tenía que darse prisa. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, pero sabían que la tumba estaba sellada y guardada, pero tenían la fe por lo que Jesús había dicho, que él iba a resucitar al tercer día, y regresaron con la expectativa, ¿se podrá o no se podrá? Y cuando llegan, ¡oh, sorpresa!, estaba abierta la tumba, no había guardias, estaban los sellos rotos, inviolables, pero estaban rotos. Y la cosa más tremenda es que está adentro, encuentran a un ángel sentado y dicen, ¿a quién buscan? Al maestro. No está, resucitó, ¿verdad? Y bueno, ahí pasaron varias cosas, que hay un libro interesantísimo que tal vez lo consigan todavía en la librería, es muy un poco antiguo, pero tal vez en internet, que se llama ¿Y quién movió la prueba? Se lo recomiendo que lo lean. ¿Y quién movió la piedra? Lo escribió un abogado ateo, y que cuando empezó a investigar todo lo que pasó, se hizo cristiano.
de ver lo impresionante que es todo este proceso, pero no es nuestro tema, nada más se los menciono así, si pueden conseguirlo, lo pueden conseguir, y quién movió la piedra, no me acuerdo del autor, después les digo quién era, pero está buenísimo ese libro. Bueno, regresamos al punto. Vinieron el capítulo 24, versículo 1, el primer día de la semana, o sea, domingo, muy de mañana, después de las 6 de la mañana tenía que ser, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Se dan cuenta? Ellas fueron para ver si estaba movida, y si estaba movida, y dijeron, y no hay guardias, qué bueno, iban a poder entrar y ponerle lo que le faltaba para acabar de preparar el cuerpo del maestro, ¿no? Dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre se entregara. Y ahí le empiezan a decir todo lo que él les había dicho. Ellas se acuerdan, regresan del sepulcro y van corriendo con los discípulos. Esto dice en este evangelio. En otro evangelio, que de eso se dedicó este abogado, a unir todas las evidencias y arma todo lo que fue ocurriendo, porque en ese trayecto María sí encuentra a Jesús, creía que era el jardinero, ¿sí? Y lo va a tocar y le dice, no me toques, que es cuando le dice, aún no he subido al Padre. Cuando ellas van y se lo dicen a los discípulos regresan, Pedro y Juan, y es cuando encuentran que ya no está el cuerpo, ¿no? Y dicen, bueno, resucitó, él ha resucitado. Ahora, en Juan, estoy yendo desde lo muy general para llegar al punto que yo quiero llegar, ¿sí? Bien, en Juan también lo mismo, Juan capítulo 20, y ahí dice, desde el 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pues vio los lienzos, pero no quiso entrar. El otro discípulo se quedó un poco afuera, porque tenía temor de lo que iba a ver. Y bueno, pero Pedro sí. 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Estaba ese pequeño lienzo que ahí debían de haber dejado las mujeres, ¿sí? Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, que era Juan, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, y bueno, le dijeron, ¿por qué lloras? Y todo eso. Cuando, en el 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, lo vio pero no lo vio. Lo vio físicamente, pero no pudo discernir espiritualmente que era él, porque Jesús no quiso. Era necesario que él no quisiera. Dice en el 15, entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, yo llevo el cuerpo. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Se lo había dicho de tal manera como cuando se lo decía, ¿no? Cuando la abrazaba, como a todos sus discípulos, con ese amor, esa presencia de pastor de él, que lo reconoce y le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para decirles que había visto al Señor y todo lo que había sucedido. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, del domingo, ya en la noche, que ya era para entrar a la vigilia, para entrar al lunes, el primero de la semana, antes del medianoche,
Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, las huellas de los clavos, ¿no? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a ustedes, como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice ahí? Les sopló. Ahora, ¿los tocó? No, solamente les sopló. Y no dice que lo hayan tocado. Atención, nada más les sopló. Y después de que les sopló, y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieron les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Una cuestión de toque, pero en el espíritu de un incrédulo. ¿Sí? Entendámoslo. Aunque era discípulo, fíjense, pongamos a estos dos personajes: a María, la mujer de Magdala, liberada de demonios, en el ministerio, ayudante de las demás mujeres para darles de comer a los discípulos en sus jornadas, para atenderlos, atender al Señor Jesucristo, darle de comer, etcétera, etcétera. Aparte de lo que hacían los discípulos, que partícipe creyente y que realmente nosotros entendemos que era una mujer que ya quisiéramos un privilegio así, ¿no? Pero Jesús no dejó que la tocara. Y aquí que está con los discípulos y no los toca, les sopla. ¿Y qué pasó? Que todavía estaba el punto de que no había subido con el Padre para que algo ocurriera. Después dice, le dije que si yo no voy a creer si no lo toco, dijo Tomás. Y bueno, y vean lo que dice el versículo 26. 8 días después, ¿sí? Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora sí lo podía tocar el incrédulo. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron 8 días. ¿Qué había ocurrido en ese lapso? Que ya había subido al Padre. Subió al Padre, y eso lo digo en otra clase. Me gusta muchísimo esa clase de los dones de Dios. Él, en ese lapso, se cumplió el Salmo 24 del Rey de Gloria. Y aquí vamos otra vez con las manos. Inclusive en todo esto más o menos se los menciono, no así con tanto detalle, pero en la actualización que les envié, ahí tratamos ese punto, ¿sí? De lo de la mujer de Magdala. Salmo 24:4, vamos a ver ahí, porque ahí encontramos nuevamente mencionados las manos. Salmo 24:4. Ya nos vamos acercando al punto donde queríamos llegar. Salmo 24:4. Dice así, vamos a leer desde el 3 para entender el contexto. Es un salmo profético, ¿sí? Cuando Jesús resucita, el momento en que Él muere en la cruz, ¿se acuerdan todo lo que pasó? Vino un temblor, ¿sí? Un terremoto. Se abrieron las tumbas de los santos, salieron los santos de las tumbas. Muchos los reconocieron, porque no había fotografías en ese tiempo. Ni nadie se mandaba a hacer una pintura de la cara, ni una escultura. Además, los judíos lo tenían prohibido, que se hicieran esculturas o figuras de humanos. Entonces, ¿por qué los reconocieron a algunos? Porque habrán sido familiares, contemporáneos. Porque eran muy recientes. Pero ¿y por qué habían resucitado si dice que eran santos que resucitaron? Eran santos justo antes de la resurrección de Cristo, y estaban resucitando, y ya eran santos y estaban en esa resurrección. ¿Quiénes estarían allí? ¿Esteban? Esteban no había muerto todavía. Todavía estaba vivito.
Yo sé de dos, mínimo les digo dos, que sí estoy seguro que eran, segurito que eran. De los más recientes que pudieron reconocer, José, el padre de Jesús, que ya había muerto, y del otro ladrón de la cruz. Por eso lo reconocieron. Dijeron, wow, son estos. Y los demás, todos los santos que estaban en el seno de Abraham, ahí resucitaron. Y el seno de Abraham quedó vacío. ¿Por qué? Porque esas eran las primicias de la resurrección. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Sigue la historia. Dice, cuando estos están resucitando y resucitan, pasan unos días y entonces Jesús, como está escrito en Efesios 4, lleva cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, dice que primero bajó a las regiones inferiores y bajó al infierno para dejar ahí los pecados y cumplir con la justicia del Padre. Él deja los pecados del género humano allí en el infierno, todos los pecados sexuales ahí quedan, ¿sí? Y para redimir inclusive a su antepasado, que fue David, el rey David, con el pecado de Urías y Betsabé, que fue la mancha en el expediente de David. Deja ahí todo tipo de pecados y transpone la cima que había de separación entre el infierno y el seno de Abraham. ¿Se acuerdan en la parábola del rico y Lázaro? Una cima con ese es un precipicio infranqueable. Bueno, el Espíritu Santo saca y rescata al espíritu y alma de Cristo del infierno, porque era un justo y no podía permanecer ahí, que ningún justo podía quedarse en el infierno, y eso está en el Salmo 18 y en el Salmo 22. Es sacado del infierno Jesús, transpone la cima, llega al seno de Abraham, les predica las buenas nuevas de salvación y estos resucitan. Y Jesús después, cuando saca hasta el último y les da la llave, el Señor, el Padre, le da la llave de la muerte y del infierno, cierra el infierno permanentemente o lo abre, bueno, ahí veremos. Y la de la muerte también. Y Él se queda como el Señor que permite o no el acceso a la vida, a la muerte y al infierno. ¿Sí? Resucita y deja los pecados y tiene un cuerpo glorificado, libre, ese cuerpo libre de la naturaleza totalmente adámica que nunca tuvo, pero aún de las leyes de la corrupción y de la muerte, en un cuerpo glorificado y eterno, que no podía ser tocado por un cuerpo que, aunque hubiese sido la mujer de Magdala o hubiese sido cualquiera de los discípulos, ellos todavía participaban en su cuerpo de las leyes de la corrupción, porque estaban en el proceso de envejecimiento y todavía un cuerpo sujeto a la muerte física. ¿Se dan cuenta? Por eso no lo podían tocar. Aunque fuese como fuese la mujer de Magdala, liberada en el ministerio, acompañando a Jesús, y que se piensa, dicen unos que sí, otros que no hay pruebas, que era una cortesana en el palacio de Herodes, o que era una mujer que se dedicaba a la prostitución, como quiera que sea, pero estaba endemoniada. Su cuerpo había sido habitación de demonios. Que ella, al creer en Cristo como Señor y Salvador, y fue liberada y todo lo que quieran, pero todavía no experimentaba la redención corporal. Todavía no. Y como dice en Romanos capítulo 10, nosotros todavía no experimentamos la redención corporal. O sea, los hijos de Dios hoy, llenos del Espíritu Santo, como discípulos de Cristo, con el top de lo espiritual, si ustedes quieren hoy, quien quiera que sea, pero el más santo de los santos hoy, pero su cuerpo está sujeto a las leyes de la corrupción, porque todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido. Cuerpo, espíritu sí, y el proceso de redención del alma, estamos en ese proceso. Conforme se va manifestando cada vez más el fruto del Espíritu,
cada vez más se hace más patente, más evidente la redención de nuestra alma, conforme vamos viviendo la vida. Pero lo que todavía no ha sido redimido, porque todavía envejece y tiene apetitos, es nuestro cuerpo. Estamos en esa transición, como estuvo la mujer de Magdala. ¿Está bien? ¿Sí será? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Va quedando claro esto? Ahora bien, cuando Jesús va y se cumple el Salmo 24, 4, y vean lo que dice en el versículo 4, el 3 decía: ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, a la misma habitación del Padre. ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice: el limpio de manos y puro de corazón, es decir, cuyo cuerpo no está sujeto a las leyes de la corrupción y su espíritu es puro. Es limpio de manos y puro de corazón. ¿Y de quién está hablando ahí? De Jesús. Dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas o cosas temporales, terrenales, como puede ser, aunque sea correcta y lícita en el matrimonio, una vida sexual. Claro, dentro del ámbito de lo matrimonial. Pero que es una cosa vana. Vana desde el punto de vista bíblico es temporal, terrenal, de esta vida. No necesariamente significa algo malo, ¿sí? Puede ser malo, pero depende del contexto en el que esté. Pero es cosas vanas. Dice cosas vanas. Y sigue diciendo: ni jurado con engaño él recibirá la bendición de Jehová, ni justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Después dice: alcen, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Qué puertas se abrieron? Ya les dije, por lo menos 2 puertas, porque tenían las llaves del infierno y las llaves de la muerte. Esas llaves abrían estas puertas cuando Jesús resucita y sale del infierno, y el Espíritu Santo lo saca y resucita corporalmente. Esas llaves abren y cierran esas puertas. Y aquí el Salmo 24 dice: se abrieron estas puertas. Dice: y entrará el Rey de gloria. ¿Y quién es el Rey de gloria? Cristo. Dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Álcense, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de gloria, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. ¿Y saben quién iba detrás de ello? De Jesús, cuando entró en ese momento a la presencia del Padre. Todos los que habían resucitado son llevados y entran atrás de él. Por eso dice Jehová de los ejércitos. Y fiesta en el cielo tremenda. Imaginen ustedes ese momento, que el Señor nos permita ver. Lo podemos percibir en el Espíritu. ¿Se imaginan ustedes las alabanzas? Millones de ángeles alabando a Jesús, diciendo: este es el Rey de gloria, que ha resucitado, y vean, ha triunfado y ha redimido a la humanidad. No fue algo... Yo cada vez que siento que me desbarato, en serio. Pero había que proseguir. Regresa a la tierra. Y cuando regresa a la tierra en el lapso de 8 días, entonces sí se aprecie con sus discípulos, porque ya cuando llega a la presencia del Padre, lleva las primicias de la resurrección y lleva cuerpos de santos, dice: todo ha sido consumado, todo se ha cumplido, aquí está, te entrego cuerpos humanos glorificados y santificados, aquí está. Y regresa para darles ese poder a los discípulos cuando les sopla y los llena del Espíritu, porque hay 2 veces que lo hace, que les sopla, ahí cuando se aparece en medio de Dios, y después cuando les confiere los dones ministeriales, cuando se les aparece en la playa, que está comiendo miel y pescado. Ya era un cuerpo que comía miel y pescado, y entonces sus discípulos lo ven y les invita y les cocina a ellos,
y comen con él y todo, y les vuelve a soplar otra vez nuevamente. Dice, reciban al Espíritu Santo. Y después en el día del Pentecostés otra vez. Y queda completo el plan del Espíritu Santo. Y esa misma autoridad espiritual que se les había dado temporalmente en la Gran Comisión, ahora va a quedar ya de manera permanente en los que son llenos del Espíritu Santo y son uno con Cristo, son uno con Cristo, con esa autoridad espiritual, con esa presencia espiritual, que eso era importantísimo que se diera. Bueno, ¿vamos bien acá? Libre de una humanidad sujeta a la corrupción, habiendo subido a la presencia del Padre, consuma la estrategia redentiva. Ya se lo pudo impartir no solamente a los discípulos, sino aún al mismo Tomás, porque aún Tomás fue lleno del Espíritu Santo, se hizo un apóstol que se fue a la India, fundó una iglesia, todavía sigue hasta hoy esa iglesia que fundó el apóstol Tomás, y todavía hay mucho cristiano ahí que se congrega y todavía le rinden veneración a Tomás, porque es una mezcla rara que se hizo ahí, pero bueno, pero ahí fue a dar Tomás, o sea, se compuso el Tomás, se le quitó lo incrédulo. Ahora bien, regresamos a nuestro punto. Una vez que ha sucedido esto y que ha ocurrido, el apóstol Pablo tuvo la revelación de qué es lo que sucede cuando se han dado todos esos acontecimientos y cómo va a interactuar con nosotros los creyentes. Miren, vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículo 1, que hace una muy larga exposición el apóstol Pablo de esto, para entender qué es lo que ocurre a través de la situación de Cristo, de nosotros. En el capítulo 1 de Efesios, de todo el capítulo 1, desde el versículo 1, empieza a hablar algo que son las bendiciones espirituales en Cristo. Y esto es lo que deba ocurrir en cada creyente. Vean cómo lo configura el apóstol Pablo, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. O sea que hay una bendición que a la vez que está en el cielo, en lugares celestiales, a la vez está acá, en Cristo. Físicamente, Cristo está allá, a la diestra del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Pero Él está físicamente allá como cabeza. Digo, no una cabeza flotando, es su persona, pero entendámoslo como principal, ¿sí? Como el que dirige, como el que maneja, como el que maneja las acciones. Bien, una cabeza humana se piensa teóricamente que podría sobrevivir si tiene todos los nutrientes. Es una teoría loca y los rusos están tratando de hacerlo con los trasplantes de cabeza. ¿Ustedes saben qué están intentando hacer uno? ¿Ya tienen un voluntario? ¿Sí? Que ya van a hacer un trasplante de cabeza. O sea, la cabeza completa en otra persona. Porque han estudiado muy bien todo esto y dicen que sí es posible que se pueda quitar una... ¿Por qué? Porque el eje rector y el que maneja todo es el cerebro, ¿sí? Por donde van todas las funciones de que en el hipotálamo acá atrás, adentro está cómo debe latir el corazón, cómo deben funcionar los pulmones, cómo deben ser todos los procesos digestivos, todas las órdenes para que se produzcan las hormonas. O sea, la cabeza es el eje rector y el cuerpo es el receptor, la totalidad del cuerpo. Entonces, todo lo que la cabeza está en los lugares celestiales, que es Cristo. El resto del cuerpo, ¿en dónde está? La tierra. Acá, ¿quién es? Nosotros. Entonces, todos los procesos entendiendo cómo nos hizo el Señor, y que está profetizado cómo funcionaba el tabernáculo, por cierto, pero algún día se los explicaré porque está buenísimo, de cómo funciona el lugar santísimo. Funciona de la misma manera nuestro sistema nervioso.
Hay una súper conexión igual, semejante, pero bueno, no me meto en más detalles. El eje rector que está arriba, ante la mismísima presencia del Padre, está observando, viendo y entendiendo el deseo del Padre, y el Padre habla y dice, sea esto. La cabeza que está ahí, que inmediatamente oye, inmediatamente ve, inmediatamente percibe, inmediatamente fluye a través de él, obviamente, instantáneamente a su cuerpo. O sea, ¿a quién? A nosotros. Y es un eje rector de autoridad, ¿verdad? Digo, porque eso es lo que hace el cerebro. Nuestro cerebro es la autoridad sobre nuestro cuerpo. O sea, una mano no se mueve. Digo, aunque si ustedes se sientan un rato en la mano, sí van a sentir que ya no la tienen y hasta le pueden pegar y morder y no les pasa nada, pero al rato, ya sienten lo que pasó, ¿no? Un fenómeno que es circulatorio. Pero en el caso de normal, no es independiente nuestro cuerpo de nuestro cerebro, depende totalmente de él. La iglesia depende totalmente de las disposiciones, órdenes, transmisión de energía, de circulatoria, todo lo que a ustedes se les ocurra espiritualmente a nosotros, a la iglesia. Y el cuerpo físico de Jesús, el cuerpo físico de Jesús, ¿cómo es que se conecta con nosotros? Él tiene su cuerpo, está descrito en Apocalipsis 1. A través que habita en nosotros y que el Espíritu Santo trabaja para todas las percepciones y sensaciones corporales del cuerpo, las experimenta el Espíritu Santo, que transmite esa misma información de rebote a la cabeza del eje rector, que es Cristo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Voy bien? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Y por qué digo esto que aparentemente no tiene relación? Tiene mucho. Porque el fruto del Espíritu habla de conductas. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, el fruto de él, que es amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, bondad, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Todos los son conductas. Y la conducta, ¿cómo se hace evidente en nosotros? Por lo que hacemos, ¿o no? ¿Verdad? ¿Sí? Y una conducta de amor, ¿cómo se hace evidente en nosotros? Si amamos, ¿verdad? Si amamos. Es decir, si yo toco a un enfermo y en el nombre de Jesús y por el amor que siento o que deba yo tener al prójimo, ¿sí?, que es parte del fruto del Espíritu que esté en mí, y que el Espíritu Santo es el que lo genera, que esté en mí, inmediatamente va el mensaje, porque soy su cuerpo, de la cabeza que está ante el Padre, y le digo, en el nombre de Cristo Jesús, va el mensaje, que sane esta persona. Y la cabeza inmediatamente viene, y a través de mí fluye ese poder, a través de mis manos, porque es como siempre ha ocurrido. ¿Sí? ¿Está bien? Así es como pasa. Todos estos componentes del fruto del Espíritu así van a estar operando. En el caso de una sanidad, ¿sí? ¿Qué pasará en el caso de una caricia? Por ejemplo, a mis hijos. Si yo le toco sus cachetitos, le doy un besito y lo abrazo y le digo a mi hijo, te amo con todo mi corazón, ¿qué pasará? Lo mismo, ¿verdad?
Y si mi autoridad espiritual es por la madurez, por el conocimiento, por la experiencia, por la llenura del Espíritu, por el fruto del Espíritu que esté en mí, tiene una mayor autoridad espiritual que la de mi niño, no superioridad en un plan no, eso sería vanidad y sería, no me refiero a eso, simple y sencillamente mayor capacidad espiritual de amar, de obedecer, etc. ¿Qué podrá fluir a través de mí? ¿Verdad? Y es algo espiritual, porque estamos hablando del fruto del Espíritu, ¿o no? ¿Verdad que sí? Cuando los discípulos, cuando hay por ahí una escritura donde dice Pablo en una carta y dice, os saludo con ósculo santo, ¿sí? Es decir, con un beso santo. Cuando se besa en la mejilla dos entidades espirituales en las cuales el fruto del Espíritu está vigente en uno y está vigente en el otro, y uno tiene un grado de autoridad espiritual, ya lo expliqué por qué, y el otro tiene un cierto grado de autoridad espiritual, si están en la misma frecuencia espiritual, están en el mismo espíritu, como Pablo lo dijo, les escribo esta carta, no puedo estar con ustedes, pero estoy en espíritu con ustedes, ¿sí? ¿Cómo resultará esa interacción espiritual? ¿Se conectará? ¿Habrá algún resultado? Claro que sí, ¿verdad? Porque por supuesto que la va a haber. Y es una ley espiritual. Ahora, que mi cuerpo físico hoy acá está sujeto a las leyes de la corrupción y de la muerte, no de la maldad, sino del deterioro, la vejez y la muerte, ¿sí? Pero mi cuerpo ha sido transformado en el templo del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando hay un contacto, un apretón de manos, un saludo, un abrazo entre un templo del Espíritu Santo y otro templo del Espíritu Santo? ¿Cómo será la interacción espiritual entre uno y el otro? Algo se imparte. Se tiene que impartir algo. ¿Y tiene que ser algo de qué tipo? Espiritual. Sí. Algo me pasó a mí. A ver. Yo, en varias ocasiones, Sí. besé a alguien. Sí. Esa persona tenía un perfume. Sí. Sí. Y a mí me quedó impregnado el perfume, Sí. hasta la noche, por ejemplo. Sí. Y como que vos te das cuenta que no es algo natural, era Bueno. otra cosa. Había otra cosa. Habría algo de eso. Hay algo como que se te pega de Bueno, ya llegamos al punto de los objetos. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a analizar un poco eso, porque estoy siguiendo lo que les mandé a su WhatsApp. Todo eso lo tienen en su WhatsApp, ¿eh? Ahí vamos, digo, explicado de otra forma, o sea, una cosa es la semántica, otra cosa es la gramática, y dice, bueno, pero la sintaxis, entonces, pero bueno, dice, ¿qué pasó cuando Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? Sí. Un capitán del ejército del rey de Babilonia. Sirio, era Sí. un país sirio. Sí, ¿y qué le pasó a él? Tenía la- ¿Y qué le dijo el profeta Eliseo? se tenía que sumergir Se tenía que meter 7 veces al río Jordán. ¿Y qué le iba a pasar? ¿Y se sanó? Quedó su piel como la piel de un bebé. Pero si Eliseo ni tocó el agua y hubo una sanidad milagrosa. ¿Por qué Pablo, su paño, sanaba a los enfermos? ¿Por qué la sombra de Pedro, ni tan siquiera los tocaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? No había toque físico, pero había sanidades. O sea, ¿había una impartición espiritual, sí o no? Sí. ¿Verdad? Claro que sí la hay. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó? Que solamente le dio la orden al mar, y el mar se abrió. O sea, la materia física, cientos de miles, millones de toneladas de agua se abrieron y pasaron.
¿Qué hizo que con la vara Aarón su hermano tocó el río Nilo y se convirtió de agua en sangre? ¿Por qué los objetos y las cosas tienen y pueden ejercer también aparentemente hasta un mayor poder que el nuestro, físicamente hablando? ¿Por qué? Sí, Melanie. Puede ser que tenga que ver con eso de que cuando algo es mío, algo mío tiene, por eso los brujos cuando necesitan maldecir a alguien necesitan un objeto de esa persona. Ellos lo saben. Porque algo de esa persona obtiene, entonces un poder que le puede afectar a ella. Y hay una advertencia, miren, leamos Judas 23, ¿sí? Vamos a ver Judas 23. Y voy cerrando ya este temita. Judas, a ver, ¿qué capítulo les dije? 23. No, cayeron, siempre caen, no tiene capítulos. Nada más versículo 23, Judas 23. Nada más tiene uno, bueno, porque tiene, pero no tiene más. Judas 23 dice una exhortación: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su sangre, con su carne, perdón. Ropa contaminada con su carne. Sí. Que Jesús no quisiera tocarlo o que lo toquen era por contaminación. Ya lo habíamos dicho. Miren, precisamente la persona de la mujer de Magdala era un punto de transición, porque tenía que consumarse el plan de redención, yendo el Señor Jesús a la presencia del Padre, terminar y completar todo el plan redentivo, y ya después, al lograr eso, ya había sin problema que fuese tocado y que no se contaminara ya él de la corrupción que había corporalmente hablando. Nosotros hoy venimos, a ver, pregunto, y ahí está lo obvio y el gran misterio, que ni es tan misterioso. Las cosas, a ver, pregunto, ustedes traemos todo ropa, ¿verdad? Todos traemos, casi. ¿De dónde salió esta ropa? Algunas del algodón, otras de telas sintéticas. ¿Y de dónde sacan las telas sintéticas? Del petróleo. ¿Y de dónde sale el petróleo? Sí, sale del suelo, brota, ¿no? Pero ¿cuál es el origen del petróleo? Fósiles muertos. Fósiles muertos. ¿Y de esos fósiles muertos qué eran? Animales. ¿Y esos animales quién los formó? ¿Y dónde estaban? Desde el principio de los tiempos. No, en la tierra, en la creación. ¿Sí? ¿El algodón de dónde sale? De una planta. ¿Esa planta de dónde salió? De la creación. Toda la creación alaba al Señor, ¿sí o no? Y por cuanto toda la creación alaba al Señor, toda la creación está también sujeta a leyes espirituales. Bueno, para que vean que no estoy inventando, vamos a Romanos. No lo puse ahí, pero ahí lo van a poder anotar en su escritura. Capítulo 8 de Romanos, versículo 21, 20 y 21. Romanos 8, 20 y 21 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, fue sujetada a temporalidad, a contaminación, a deterioro y a vejez. ¿Está bien? Dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién fue? El pecado de Adán. ¿Ok? Dice, porque también puede interpretarse que haya sido por causa esperando la redención. También puede ser, el postrer Adán. Bueno, hay una situación X. 21, porque también al mismo tiempo la creación, y la creación es toda la creación, todas las cosas, el manto de Jesús, el paño de Pablo, las aguas del río Jordán, el báculo de Moisés, como quieran que sea la forma. ¿Vamos bien? Dice, toda la creación misma, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios.
¿Y cuándo es que nosotros tenemos esa libertad de nuestro cuerpo? Cuando seamos totalmente partícipes de la glorificación de nuestro cuerpo, al mismo tiempo toda la creación va a ser liberada de la corrupción. ¿Está bien? Sí. O sea, las leyes de la termodinámica, de la desorganización de la materia, científicamente hablando, van a dejar de operar. Pero por lo pronto siguen operando. Y siguen operando nuestro cuerpo. Mas, sin embargo, para dar testimonio, para dar evidencia a través de señales, milagros y prodigios, temporalmente la creación, y eso involucra nuestro cuerpo o cosas, para un objetivo principal y eminentemente espiritual, temporalmente lo creado, nuestro cuerpo o cosas, pueden en determinado momento ejercer una acción de tipo espiritual. ¿Qué cosas? Depende, porque leímos en Judas que la ropa, como decía Melanie, que eso hacen en las tinieblas, objetos donde hay una mezcla con algo espiritual de tinieblas, ejerce un efecto. Y no bueno, ¿sí? Puede ser. Pero no más poderoso. Pero no más, porque dijimos algo, acuérdense, ¿quién es el que ejerce mayor autoridad? Y que nosotros deba ser Cristo, ¿sí? Que ejerce autoridad sobre algo que pueda ser algo espiritual. Bueno, en la próxima sesión vamos a entender más este proceso y sí, ya entraremos en el terreno de la sexualidad. Bien, damos por terminada esta sesión y seguiremos y continuaremos en la próxima.